Muy buenas tardes, hermanos. Saludamos al Ministerio Plaza de Armas nuevamente después de un resto de tiempo. Nuevamente queremos seguir con las predicaciones. Seguimos en cuarentena a todo Santiago. Así que mis hermanos, para mí es una alegría volver a través de tus temas a encontrarnos y poder glorificar el nombre de Jesús. Queremos orar antes de dar el mensaje de esperanza. Padre eterno, pedimos tu misericordia, pedimos, Señor, tu bendición, que tu Espíritu, Señor, pueda instruirnos, pueda guiarnos a tu verdad y pueda santificarnos y pueda, Señor, prepararnos para las mansiones celestiales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Así que queremos compartir la palabra de Dios. Hemos escogido para esta tarde la epístola a los Hebreos por el apóstol Pablo, donde nos da a entender en su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es penetrante, dice. Es como una espada de dos filos. La forma que lo presenta el apóstol Pablo a la palabra de Dios nos da a entender de una manera extraordinaria cómo Dios usa su palabra para hablar a nuestra mente, a nuestra conciencia, de que realmente le hemos fallado a Dios, de que realmente estamos lejos de Él. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. También Pedro nos habla que nosotros somos piedras vivas. Cristo en los evangelios también da a entender, ¿cierto? Mi palabra es espíritu y es vida. O sea, si nosotros queremos estar fortalecidos, si nosotros queremos seguir en la iglesia, si queremos seguir dando el mensaje de esperanza, es necesario seguir escudriñando la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, 5, verso 29, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mi palabra es espíritu y es vida. Si tú quieres tener vida, si tú quieres en la vida espiritual tener músculos espirituales, tienes que salir a dar el mensaje. No hay la mejor manera posible de escudriñar, de aprender, de acercarnos a Dios. Santiago también dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es de otra manera. La palabra de Dios es penetrante. Cuando la palabra de Dios se abre a nuestros ojos, a nuestra mente, por el ojo de la fe, penetra, nos hace ver que le hemos fallado, que hemos sido transgresores de su palabra, de su santa ley. Y el Espíritu dice que también que ha venido a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantes: de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantísimas. Dice que todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios. Sí, para Dios no hay secreto. Nosotros tal vez podemos tener secretos guardados para nuestros hijos, para la iglesia. Muchas de las veces tenemos secretos escondidos, pero en la presencia de Dios no hay nada escondido. Todas las cosas están abiertas a los ojos de Dios.
en aquel día cuando todos tendremos que dar cuenta, dice. Dios lo conoce todo. En su omnisapiencia, Dios te conoce y me conoce. Pero el Señor también quiere tener una cercanía con nosotros. Pablo nos da a entender que la palabra de Dios es viva, donde si la palabra de Dios es viva, es porque el autor de la palabra, que es Dios, nuestro Creador, Él da vida eterna. Por eso la palabra de Dios también dice: sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No podemos permanecer en Cristo a menos que estudiemos su palabra. El Espíritu de Profecía dice que cuando no predicamos de Cristo, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no hablamos también del Espíritu Santo, que hay decadencia espiritual, hay ceguera espiritual y hay muerte espiritual. No tenemos ánimo. Llegan las crisis y nos olvidamos que Dios sigue dirigiendo nuestras vidas. Nos olvidamos que Él ha estado en los momentos más difíciles con nosotros. Por eso que Dios nos ha dejado los consejos en su palabra. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantente en el lugar por el cual Dios te ha conducido. La única manera. El cuidado, Dios ha prometido seguridad. En esta crisis de pandemia a nivel global, hemos puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. También Pablo dice que tenemos tan grande nube de testigos. ¿Cuán grande nube de testigos? Y quiero leer ese párrafo de la Biblia. Es maravilloso el capítulo 12 de Hebreos. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de la majestad. Qué tremendo. Aquí nos da a entender que hay tan grande nube de testigos. Sí, hay una nube de testigos. Está refiriéndose el capítulo 11 de Hebreos. El contexto. Ahí están los hombres de la fe. Ahí están los hombres que han quedado registrados en la escalera, en la escalera del éxito. Ahí tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahí tenemos a David, tenemos también a Rab. O sea, el Señor nos ha dejado la galería de los salvados por la fe, para mirar cuán grande nube de testigos que nos ha presentado el Señor a través del apóstol Pablo, para mirar y fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. En este tiempo de crisis, no esperes un Mesías terrenal para ayudarte. Nadie va a arreglar este mundo. Muchas de las veces estamos esperando un Mesías terrenal y a veces nos peleamos el uno con el otro. No. Muchas de las veces por redes sociales se ve hermanos que conocen la verdad, esperando un Mesías terrenal. Y sí, en este tiempo
En este tiempo de repente de elecciones empezamos a mirar, a fijarnos en los hombres. Pero la palabra de Dios es clara. No te fijes en los hombres. Porque el ser humano somos malos, corruptos. Pero si nos fijamos en el verdadero Mesías, el autor y consumador de nuestra fe, entonces estamos eligiendo el verdadero Mesías. Estamos eligiendo el mejor presidente del universo, a Jesús. En Él pone tu vista, en Él pone tu esperanza, en Él pone la vida eterna. A Él obedécelo, a Él síguelo, cueste lo que cueste. Si tenemos que pasar por crisis, si tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará a tu lado. Prediquemos de Cristo, demos testimonio de Jesús. Él está a las puertas, Él va a volver a dar el punto final a la historia de esta tierra. Él trae recompensa, Él trae galardón, Él tiene una corona para ti. Él no se ha olvidado de ti. Él sabe que estás pasando momentos difíciles. Él sabe que has sido sacudido por esta crisis. Él sabe que muchas de las veces tal vez te ha tocado pasar crisis económica, tal vez no has recibido un sueldo, tal vez has sido echado de la empresa, tal vez has sido despedido, tal vez se terminó el trabajo, tal vez no tienes esperanza. Pero acuérdate de una cosa, que Dios te conoce y Él es el mejor amigo, Él es el mejor Mesías, Él es Yeshua. Él ha prometido volver. Él ha prometido estar contigo para siempre. Vale la pena proclamarlo, vale la pena por redes sociales, vale la pena por todos los medios hablar de Jesús. Testifica de Jesús. No testifiques de los hombres. Los hombres se equivocan. Los hombres no cumplen. Los hombres son efímeros. Pero nuestro autor y consumador de la fe, que es Cristo, Él es real. Su palabra es eficaz como una espada que penetra hasta el corazón y nos da su calor, su amor. Por eso la palabra de Dios nos dice, vamos a volver al capítulo 4 para seguir con la palabra de Dios. A mí me encanta estudiar la palabra de Dios, sobre todo este sábado maravilloso que Dios nos ha dejado para poder dar una palabra de ánimo a nuestros hermanos. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es la profesión que has recibido de Dios? Por lo menos un regalo recibiste el día de tu bautismo. Retengamos nuestra profesión hasta el final. Él va a volver, amigo. Él cambiará tu historia y mi historia. Él nos ha preparado una ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Hay una mansión para ti y para mí. Quiero volver a leer el texto. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí,
nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, el unigénito, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad, ministro de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Retengamos nuestra profesión. Proclamémoslo a nivel global como presidente del universo. Él va a cumplir las promesas de nuestras historias fracasadas, de nuestra iglesia con sus altos y sus bajos, con sus fracasos y con sus flaquezas. Él puede salvar hasta lo sumo. Él trae recompensa verdadera. Él trae galardón para ti. Él tiene una corona para ti, preparado por su propia mano. Y en aquel día, Pablo dice, el juez justo, a quien he servido, Él me dará la corona de la gloria. No esperes un Mesías terrenal, no, todos son falsos. Confiemos en nuestro verdadero Mesías, el ungido, el unigénito del Padre. Él ha traspasado los cielos. Él va a volver, ha prometido volver. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo dijo, el príncipe de este mundo viene a mí y no tiene nada en mí. Ni un pecado pudo apuntarle. Él se ha prometido darte la vida eterna, cambiar tu historia y la historia de este mundo, hacer las cosas nuevas. Él sí se va a acordar de los pobres. Él sí se va a acordar de tu tristeza, de tu dolor, de tus lágrimas. Él sí se va a acordar que muchas de las veces no hay para el desayuno, tal vez no hay para parar la olla. Él hará provisión. Pídele a Él, confía en Él es un amigo. Él está dispuesto a mandar sus ángeles, Él está dispuesto. Si tiene que venir Él en rescate tuyo, lo va a hacer. Yo gloria a Dios, porque cuando me ha faltado la fe, le he dicho, Señor, auméntame la fe. Y Él ha estado dispuesto a mi lado. Yo pido a Dios que no falte la fe cuando Él vuelva a esta tierra. Que nuestra iglesia sea fortalecida en la esperanza del retorno de Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pidámosle en oración. Vuelve, Señor, a esta tierra. Vuelve, Señor. Sí, vuelve, Señor, a esta tierra. Te necesitamos. Señor Jesús, vuelve a buscarnos. Este mundo necesita un verdadero Mesías, un Salvador, un Redentor. Este mundo necesita un gran médico, pero de veras, un gran médico que Él está dispuesto a hacer por ti lo que este mundo no ha podido hacer. Dios te bendiga, querido amigo. El Señor Jesús está a las puertas. Preparemos camino para que el Señor venga. Prediquemos a los cuatro vientos. Levanta tu voz como trompeta. Anuncia a la casa de Jacob su pecado y a la casa de Israel su transgresión. Levantémonos todos como iglesia
y pidamos al Señor que vuelva a buscarnos. Dios te bendiga, nos veremos en una próxima edición.